Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos aquí para comenzar nuestra tercera sesión de nuestra exposición de Romanos y pues es una gran bendición poder estar con ustedes por este medio para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. El plan para el día de hoy es pues estudiar y analizar los versículos 18 al 32 del capítulo 1. Vamos a comenzar con una oración y quiero invitarles por favor a que oremos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque eres bueno, porque eres misericordioso. Gracias Señor porque tu gracia ha sido abundante sobre nuestras vidas. Queremos rogarte, bendito Padre, que tú nos guíes a comprender realmente, Señor, el mensaje de tu palabra, que no nos desviemos de ella, Señor, ni a izquierda ni a derecha. Recibe toda la honra y toda la gloria, que tu Espíritu Santo toque los corazones de las personas que han de ver este video, Señor, y que me guíes tú a ser un maestro claro, Señor, y correcto de tu palabra. Gracias, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, pues como todos ustedes saben, estamos usando el libro de Romanos, versículo por versículo, de William Newell, y pues este es el texto de explicación que estamos usando. Claro que nuestro principal texto pues es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, pues vamos a dar inicio. Hemos terminado la primera parte, que es el saludo del apóstol Pablo, y también esto incluye los versículos 1 al 15. Hemos terminado la segunda parte, que incluye el propósito central de este libro, de esta carta, que son los versículos 16 y 17. Y vamos a comenzar con la tercera parte, que habla de la condenación, la necesidad de la justicia de Dios. Si el tema principal de la carta del apóstol Pablo a los romanos es la justicia de Dios, la tercera parte se llama la condenación, la necesidad de la justicia de Dios. ¿Por qué es necesario que Dios nos muestre su justicia a todos nosotros? Y esta tercera parte tiene tres subdivisiones. La primera subdivisión es: los gentiles son injustos, capítulo 1, versículos 18 al 32. La segunda parte es: los judíos son injustos, el capítulo 2, versículo 1 hasta el capítulo 3, versículo 8. Y la tercera subdivisión es: la humanidad es injusta, capítulo 3, versículos 9 al 20. El día de hoy vamos a estudiar la primera subdivisión, que es los gentiles injustos. Les invito a abrir sus Biblias en el capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Comienza diciendo este pasaje: la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios, hermanos? Pues primero que todo quiero decirles que la ira de Dios no es como nuestra ira, una explosión impulsiva dirigida hacia las personas que no nos caen bien, las personas que no son de nuestro agrado. No, la ira de Dios es la respuesta determinada por un Dios santo, por un Dios justo en contra del pecado. Es decir, que cuando el hombre ha pecado, cuando el ser humano ha pecado, la reacción de Dios, una reacción determinada, una reacción justa, una reacción santa, es ira. Ira de parte de Dios. Vamos a ver algunos versículos de nuestra Biblia que nos sirvan para ilustrar este punto. Vamos al Salmo número 2, en el versículo 5 y el versículo 12. Salmo número 2, en su versículo 5 y en su versículo 12. Salmo 5, 2 y 12. Dice así la palabra de Dios en el libro de los Salmos, en el número 5, versículos 2
y 12. Les recuerdo que el libro de los Salmos no tiene capítulos, no son capítulo 1, capítulo 2, son el Salmo número 1, el Salmo número 2, y así sucesivamente hasta el Salmo número 150. Salmo número 2, versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Salmo número 45, versículo 7. Salmo número 45, versículo 7, dice la palabra de Dios: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, un salmo mesiánico, habla de nuestro Señor Jesucristo diciendo: has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Cuál es la reacción de Dios hacia el pecado? Ira. Salmo número 75, versículo 8. Salmo número 75, versículo 8. Dice así la palabra de Dios: porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la ira, de la tierra. Este pasaje está hablando acerca de la ira de Dios, usando una metáfora para decir que es un cáliz, que es una copa de ira. Vamos al mismo libro de los Salmos, al Salmo número 76, versículos 6 y 7. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Veamos otro pasaje en el Salmo número 78, versículos 49 al 51. Salmo 78, versículos 49 al 51. Dice así la palabra de Dios: envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. ¿De qué está hablando este pasaje? De las plagas sobre Egipto, específicamente del día en que murieron todos los primogénitos. Pero fijémonos en las palabras del versículo 49. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación, angustia. Salmo número 90, versículos 7 al 9. Salmo número 90, versículos 7 al 9. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Isaías 51, 17. Isaías 51, 17. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. En este pasaje nuevamente se utiliza la metáfora de la copa de la ira. Vamos a ver ahora Jeremías 25, capítulo 25, versículos 15 y 16. Jeremías 25, versículos 15 y 16. Dice así la palabra de Dios: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán, y temblarán, y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas.
Veamos por favor también Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Romanos capítulo 9, versículo 22. Romanos capítulo 9, versículo 22. Dice así la palabra de Dios: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. En todos estos pasajes, mis hermanos, se nos habla acerca de que la determinación de Dios hacia el pecado es ira. ¿Qué significa esto, hermanos? Miren, veamos otros dos pasajes de aquí del mismo Nuevo Testamento para entender un poco mejor esto. Veamos Efesios capítulo 5, versículo 6. Efesios capítulo 5, versículo 6. Efesios 5, 6 dice la palabra de Dios: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Veamos Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 6. Colosenses 3, del 5 al 6. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estos pasajes, hermanos, nos muestran claramente que la respuesta de Dios hacia el pecado es ira. Muchas personas piensan, y hasta lo hemos escuchado en muchas ocasiones, personas que dicen: no importa cómo eres, ven, Dios te va a recibir, no importa nada de tu vida, no importa nada, Dios te va a aceptar tal como eres. Eso es una mentira. Dios no te va a aceptar tal como eres, porque eres un pecador y la ira de Dios está sobre ti. A menos que tú tengas la justicia de Dios sobre tu vida, a menos que tú tengas la justicia de Dios en tu vida y en tu ser, tú estás bajo la ira de Dios. Muchas personas han dicho: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. En estos pasajes estamos viendo, hermanos, que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. A menos que una persona haya creído en el Evangelio, a menos que una persona haya recibido la gracia de Dios como un regalo inmerecido, esa persona está bajo el juicio de Dios. Esa persona está bajo la ira de Dios. Debemos entender, hermanos, que la respuesta de Dios hacia el pecado es ira. No hay otra cosa, hermanos, más que ira de parte de Dios hacia el pecado. Muchas personas dirán: hermano, es que esto no habla de un Dios de amor. Claro que habla de un Dios de amor, porque el mismo Dios que es justo, el mismo Dios que es santo, es el mismo Dios que nos da su evangelio. La palabra griega para ira es orge y se usa 12 veces en Romanos y siempre se refiere a Dios, como en el versículo 18, ya lo leímos. Vamos al capítulo 2, versículo 5, dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y vemos nuevamente ahí en Romanos capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de Dios: ¿y qué si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo al hombre?
hablo como hombre. Capítulo 4, versículo 15. Capítulo 4, versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira. Capítulo 9, versículo 22. Capítulo 9, versículo 22. Dice la palabra de Dios, ¿y qué si Dios queriendo mostrar su ira? Ahí está, Dios queriendo mostrar su ira. Capítulo 12, versículo 19. Capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Capítulo 13, versículos 4 y 5. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para el castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En estos 12 pasajes se habla de la ira o del castigo, y en todos está relacionado con Dios. Es un caso, hermanos, en el que el mismo juez es el agraviado. El mismo juez es el agraviado. Cada profeta del Antiguo Testamento y el primer profeta del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, hablaron de la ira de Dios. Los grandes reformadores hablaron de la ira de Dios. Los puritanos hablaron de la ira de Dios. Los Wesley hablaron de la ira de Dios. Whitefield habló de la ira de Dios. Jonathan Edwards habló de la ira de Dios. Solamente tenemos que escuchar su mensaje, pecadores en manos de un Dios airado, el cual fue predicado en julio de 1741 para darnos cuenta de lo que estos hombres creían de la ira de Dios. Estos hombres no predicaban acerca de un Dios que te acepta como tú eres. Estos predicadores hablaban de un Dios airado contra el pecado. Hablaba de un Dios airado contra los hombres pecadores que habían resistido la luz que Él les había dado. Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, hablaba de la ira de Dios. Moody hablaba de la ira de Dios. Y hoy en día los predicadores se complacen en hablar del amor de Dios, en hablar de un Dios que te acepta, en un Dios que te recibe sin necesidad de arrepentimiento, en un Dios que te recibe sin necesidad de que tú manifiestes siquiera dolor por tu pecado. Este pasaje nos dice, porque la ira de Dios, versículo 18, se revela desde el cielo. La palabra revelar es apocalipto, descubrir, quitar el velo. Al igual que el Evangelio de Dios en el versículo 1, véanlo por favor, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio es de Dios. Las buenas noticias vienen de Dios. Pero la ira contra el pecado también viene de Dios. Y el versículo 18 lo deja claro cuando dice, porque la ira de Dios se revela, se muestra, se descubre desde el cielo. Esta ira se revela de dos maneras. Según MacArthur, esta ira se revela de una manera indirecta, digámoslo así, por la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es parte de la ira de Dios hacia el pecado. Pero también se muestra de una manera directa. ¿Qué significa esto? Por un medio de la intervención divina para castigar el pecado. Por ejemplo, fue Dios mismo quien expulsó a Adán y a Eva del paraíso a causa de su pecado. Fue Dios mismo quien juzgó a la humanidad en el diluvio, y fue Dios mismo quien dijo, raeré de la tierra al hombre. Fue Dios mismo quien hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra. Fue Dios mismo quien envió a su pueblo hacia la cautividad babilónica. Y fue Dios mismo quien permitió que Cristo muriera en la cruz para sufrir la ira por el pecado. Hermanos,
Dios muestra su ira hacia el pecado. Contra toda impiedad e injusticia, dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué es la palabra impiedad? ¿Qué es la impiedad? La impiedad es la falta de reverencia, es la falta de devoción, es la falta de un culto sincero a Dios, así como una relación defectuosa con Él. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona que no adora a Dios en espíritu y en verdad se está comportando impíamente. Cualquier persona que no muestra reverencia hacia Dios, hacia su persona, hacia sus preceptos, hacia su palabra, esa persona es una persona impía. Veamos por favor la carta de Judas versículos 14 y 15. Judas 14 y 15. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué significa impío? Cuando una persona no muestra respeto, no muestra temor, no muestra reverencia hacia Dios, esa persona es una persona impía. El libro Romanos, versículo por versículo de Newell, él dice que tiene una teoría, el hermano, la teoría de las dos tablas, diciendo que cuando Moisés bajó del monte con la ley de Dios, pues traía dos tablas. Que él dice que en una tabla estaban escritos los mandamientos del 1 al 4 que hablan acerca de la relación del hombre hacia Dios, y la segunda tabla que hablaba acerca de la relación entre los hombres. Y esta teoría pues la he escuchado en muchas ocasiones hablando acerca de dos tablas: la tabla número 1, relación hombre y Dios; tabla número 2, relación hombre con Dios. En las clases de maestría de Pentateuco de nuestro Instituto Bíblico, el doctor Parsons nos enseñó que no era que fueran dos tablas, una con mandamientos del 1 al 4 y otra con mandamientos del 5 al 10, sino que eran dos tablas porque se acostumbraba que en esos pactos de vasallaje se utilizaba una copia para el señor y una copia para el siervo. Entonces el doctor Parsons nos enseñaba que pues una tabla era para Dios y otra tabla era para el pueblo. Sea como fuere, la impiedad pues es romper los mandamientos del 1 al 4. Y la injusticia, pues sería el resultado de la impiedad, romper los mandamientos del 5 al 10. La injusticia es el resultado de la impiedad. Las personas no son malas por querer ser malas. Las personas son malas porque han desechado el conocimiento de Dios, porque han desechado la reverencia a Dios, han desechado la devoción a Dios, han rechazado a Dios y por consecuencia rechazan sus mandamientos. Es la falta, la injusticia, es la falta de conformidad de la humanidad hacia la persona y el carácter de Dios. Dios quiere que seamos santos como Él es santo, y cuando no actuamos como Él actuaría, estamos siendo injustos. Pero Dios no solamente quiere que seamos como su persona, Él ha dejado principios bíblicos. Y cuando una persona rompe esos principios bíblicos, está siendo injusto. Pero también hay preceptos, mandamientos específicos. Cuando una persona rompe esos mandamientos específicos, está siendo injusto también, ya sea de pensamiento, ya sea de palabra o ya sea de acción. La injusticia es el resultado de la impiedad. Impiedad es no tener temor, no tener reverencia de Dios. La injusticia es el resultado de la impiedad. Capítulo 1 de Romanos, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Dice que detienen con injusticia la verdad. El hermano Newell en su libro dice, todos conocemos más verdad de lo que obedecemos. Y esto es cierto, todos sabemos más de la verdad que lo que obedecemos. Sabemos más de la palabra de Dios que lo que hacemos de la palabra de Dios. Hay muchas personas que en algún lugar y en algunas iglesias está de moda hacer cultos para buscadores de la verdad. Ellos piensan que hay personas que están buscando la verdad. Muchos cristianos, los he oído decir, tal vez porque han sido mal enseñados, los he oído decir, yo estaba buscando la verdad, yo estaba buscando a Dios. Este pasaje dice, la ira de Dios se manifiesta contra la humanidad porque son impíos, son injustos y detienen con injusticia la verdad. ¿Qué significa esto? Imagínate a esos buscadores de la verdad que van y se sientan muy cómodos en un templo que no se llama templo, en una reunión de una iglesia que no se llama iglesia, sino que se llama centro cultural, o que se llaman centro cristiano, o que se llaman de alguna u otra manera, y que reniegan de ser iglesia de Jesucristo. Imagínate esas personas que se sientan ahí, donde no hay Biblias, donde no se cantan alabanzas que hablen de la gloria de Dios, donde las personas no se dicen hermanos. Imagínatelos escuchando un sermón del apóstol Pablo sobre el capítulo 1 de Romanos, diciéndoles que la ira de Dios se revela desde el cielo contra su impiedad y contra su injusticia. Los evangelistas modernos dicen, no hostigues a la gente, no trates mal a la gente, háblale de sus cosas buenas, pues la palabra de Dios es, la ira de Dios está sobre toda impiedad y sobre toda injusticia. Y esto es lo que deberíamos estar predicando. Esto es lo que deberíamos estar enseñando. Nuestras campañas evangelísticas de esto deberían estar hablando. Nuestro evangelismo personal de esto debería estar hablando. El hombre tiene necesidad de la gracia de Dios. El hombre tiene necesidad de la justicia de Dios, porque se ha rebelado contra Dios, porque es impío, porque es injusto, y la ira de Dios está sobre él. Este pasaje, hermanos, nos dice que lo que Dios va a dar al hombre pecador es ira. Versículo 19. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, versículo 20, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios soberanamente ha plantado evidencias de su existencia en la misma naturaleza del hombre. Dios soberanamente ha plantado evidencias de su existencia en la misma naturaleza del hombre. ¿Cómo? Pues a través de la razón y la ley moral. Todos los seres humanos tenemos razón, todos los seres humanos tenemos una ley moral, es decir, todos sabemos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Veamos por favor el capítulo 1, versículo 20 de Romanos. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Veamos el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿qué significan estas palabras, hermanos? Significa que toda la humanidad ha tenido un conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se lo reveló.
Dice el versículo 19, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Esto se llama la revelación general. Dios ha hablado a toda la humanidad, escribiendo esta ley en sus corazones o en su, llamémoslo, en su naturaleza moral, a través del razonamiento, pero también se ha manifestado a través de la naturaleza. Veamos el versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Cómo se conoce el poder y la divinidad de Dios? Pues por medio de las cosas hechas. Dice, porque las cosas invisibles, ¿cuáles son las cosas invisibles de Dios? Pues su poder y su divinidad. La revelación natural, así lo muestra, hermanos. Veamos qué es la revelación natural, pues es que Dios a través de la naturaleza se ha revelado al hombre. Veamos por favor el pasaje clásico que nos habla de esto. Salmo 19, versículos 1 al 8. Salmo 19, versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos son predicadores de Dios, cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la gloria de Dios. Usando un paralelismo, pues se dice los cielos cuentan, el firmamento anuncia. ¿Y de qué hablan? De la gloria de Dios y de la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sube de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En estos pasajes, hermanos, pues nos está hablando de que la misma naturaleza muestra, revela a Dios. Salmo 94, versículo 9. Salmo 94, versículo 9. El que hizo el oído no oirá, el que formó el cielo no verá. Está diciendo, si Dios hizo el oído, ¿no será capaz de oír? Cuando tocamos nuestros oídos, cuando escuchamos algo, debemos entender que hay un Dios que escucha. Cuando vemos nuestros ojos o cuando percibimos todo lo que nuestros ojos perciben, debemos entender que hay un Dios que también ve y percibe las cosas. Esto es la revelación natural. Hechos capítulo 14, versículos 15 al 17. Hechos capítulo 14, versículos 15 al 17. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en su propio camino, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo. ¿Cuál era el testimonio que Dios daba? Lluvia del cielo, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas,
difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Qué nos enseñan estos pasajes, hermanos? Pues el apóstol Pablo y los que lo acompañaban ahí dicen, pues Dios dio testimonio. ¿Cómo fue que Dios dio testimonio? Por medio de la naturaleza, por medio de la lluvia, por medio del sustento. Veamos por favor el capítulo 17, versículos 23 al 8. Capítulo 17, versículos 23 al 8. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué hizo todo esto Dios? Versículo 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué nos dicen todas estas escrituras, hermanos? Nos dicen, pues simple y sencillamente, Dios quiso darle al hombre una revelación de sí mismo y se la dio a través de la naturaleza. El astrónomo alemán Kepler, quien es famoso por escribir las leyes sobre el movimiento y las órbitas de los planetas, él dijo: es un loco el astrónomo que no es devoto. ¿Por qué? Porque él había visto cuántas veces las órbitas de los planetas, porque él había identificado las órbitas de los planetas alrededor del Sol, él había medido el movimiento de los planetas, y él dijo: esto tiene que venir de un Dios, y es un loco el astrónomo que no sea devoto. Versículo 19 de Romanos 1. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Por qué? Porque Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice este pasaje: no tienen excusa. La ira de Dios viene sobre el hombre pecador, y el hombre no tiene excusa. El hombre no tiene excusa. ¿Por qué? Porque la humanidad ha tenido luz que Dios mismo le ha dado, pero la humanidad voluntariamente ha decidido rechazar esa luz. Fíjense lo que dice el versículo 21. ¿Por qué no tienen excusa? Versículo 21. Porque, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dice, habiendo conocido a Dios. La revelación general nos dice que la humanidad había conocido a Dios. Por eso no tienen excusa para su impiedad. Por eso no tenemos excusa para nuestra injusticia, porque hemos conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios se nos ha revelado a sí mismo. Y dice, también no le glorificaron como a Dios. El hombre fue creado para glorificar a Dios. En uno de los catecismos emanados de la Reforma se dice en una de sus preguntas: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, pues, glorificar a Dios y disfrutar para siempre de Él. Debemos glorificar a Dios. Nuestro propósito en esta tierra es darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Dice Levítico capítulo 10, versículo 3. Búsquenlo por favor. Levítico
capítulo 10, versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué quería Dios? Ser glorificado. ¿Y qué hizo la humanidad? No le glorificaron. Vean por favor primero los Corintios capítulo 16, primero los Corintios capítulo 16. Primero los Corintios 16, 24. Perdón, me equivoqué con este pasaje. Salmo 148, Salmo 148. Tomé un pasaje que correspondía a otra nota. Salmo 148. ¿Cuál es el trabajo del hombre? Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre las aguas. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenlo todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Este pasaje nos dice: en los cielos los ángeles, los astros, los planetas alaben a Dios. En la tierra los seres marinos, los seres terrestres, los seres volátiles, alábenlo. Dice también los reyes, los príncipes, los jueces, todos los que están en eminencia, alábenlo. Los jóvenes y las doncellas, alábenlo. Los ancianos, las estrellas, los niños, alábenlo, y dicen: porque su nombre es enaltecido y su gloria es sobre tierra y cielos. ¿Para qué estamos aquí tú y yo? ¿Para qué fuimos creados? Para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Dios exige ser glorificado. Dios exige que le demos la honra y la gloria. Veamos el Salmo número 29, versículos 1 y 2. Salmo número 29, versículos 1 y 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Qué dice este pasaje? ¿Qué quiere Dios? Que le demos la gloria, que le digamos que Él es poderoso, que le demos la gloria debida a su nombre. Veamos por favor primero a los Corintios 10:31. Primero a los Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 4:11? Apocalipsis 4:11.
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este pasaje nos está diciendo claramente que debemos honrar, debemos glorificar a Dios, que nuestro fin es darle la gloria a Dios. Y por eso Romanos capítulo 1 dice, no tienen excusa. ¿Por qué? ¿Por qué la humanidad no tiene excusa? Número uno, porque habían conocido a Dios. Y número dos, porque aunque lo conocieron, no le dieron la honra y la gloria debida a su nombre. Por eso la humanidad no tiene excusa. La afrenta más grande delante de nuestro Dios es no darle la gloria debida a su nombre. Vean por favor Hechos capítulo 12, versículos 22 y 23. Hechos capítulo 12, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios: y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. ¿Qué dice este pasaje? Está Herodes hablando, toda la gente dice, esa es la palabra de los dioses, esa es la palabra de un Dios y no la palabra de un hombre. Y al momento expiró. ¿Por qué? Porque no le dio la gloria a Dios. Dice Romanos capítulo 1, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y número 3, ni le dieron gracias. Todo lo bueno viene de Dios. Debemos entender que todo lo bueno viene de Dios, pero lo malo de las cosas es que cuando un ser humano perverso, pecador, depravado, fracasa en su vida secular, en su vida humana, dice la culpa es de los demás, la culpa es de Dios. Pero cuando logra tener éxito de acuerdo a las normas del mundo, cuando logra hacer dinero, cuando logra hacerse de una posición, dice, todo lo logré por mi propio esfuerzo. Cuando lo que deberíamos hacer es darle gracias a Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Vean por favor conmigo Mateo capítulo 5, versículo 45. Mateo capítulo 5, versículo 45. Mateo 5, 45. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, 5:45. Para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Las bendiciones, ¿de quién vienen? De parte de Dios. ¿A quién debemos darle gracias? A Dios. Hechos capítulo 14, versículos 15 al 17. Hechos capítulo 14, versículos 15 al 17. Está Pablo y Bernabé diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, a fin de que, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Quién nos da todas las cosas que tenemos? ¿Quién nos da el sustento? ¿Quién nos da la alegría? Dios nos da el sustento. Dios nos da la alegría.
Primera Timoteo capítulo 6, versículo 17. Primera Timoteo 6, 17. Dice la palabra de Dios: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Quién es quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos? Dios. Dios y nadie más. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Dice la palabra de Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿De quién vienen todas las cosas buenas? ¿De quién vienen todas las dádivas? De Dios. ¿Por qué la humanidad pecadora no tiene excusa? Pues número uno, porque habían conocido a Dios. Número dos, porque no le dieron gloria. Y número tres, porque no le dieron gracias. Número cuatro, porque se envanecieron. Veamos Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, primera cosa, no le glorificaron como a Dios. Segunda cosa, ni le dieron gracias. Tercera cosa, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué significa se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido? Bien, pues dice este pasaje, se hicieron necios. ¿Qué nos da a entender esto? Dice la palabra de Dios, pues no le glorificaron, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Llegaron a ser tan tontos moralmente, tan perversos, y llegaron a ser idólatras. Dice, se envanecieron, y esta palabra está en un modo en el idioma griego que se llama pasivo, que pues dice, no que ellos se hicieron, sino que llegaron a ser, como consecuencia, llegaron a ser tontos moralmente, llegaron a ser perversos, y esa perversidad y esa necedad, esa falta de inteligencia espiritual los llevó a la idolatría. Y dice, su necio corazón fue entenebrecido. Cuando Dios hizo al hombre, puso en él una revelación de Dios, en su mente, en su conciencia, en esa diferencia, en esa capacidad moral del hombre para hacer distinciones entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué hicieron ellos? Rechazaron esa luz de Dios, y al momento su necio corazón fue entenebrecido. Tan pronto como se rechaza la luz de Dios, esta es reemplazada por las tinieblas espirituales. Veamos Juan capítulo 3, versículos 19 al 20. Juan capítulo 3, versículos 19 al 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Su necio corazón fue entenebrecido, y vino la más terrible idolatría. Enseguida vemos aquí en Romanos, después de darnos las razones por las cuales el hombre no tiene excusa, enseguida nos dice que hay pues algunas
etapas en la debacle de la humanidad. Es como una caída en espiral de la humanidad. Cuando la humanidad decide dejar de honrar a Dios, vimos ahorita, cuando la humanidad decide ser impía, después como consecuencia se vuelve injusta. Cuando la humanidad es impía, como consecuencia se vuelve injusta. Ya vimos en qué se manifestó la impiedad. Pues en que, habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria ni le dieron gracias y se envanecieron. Entonces eso trajo como consecuencia una injusticia. Eso trajo como consecuencia violentar los mandamientos del 5 al 10 de parte de Dios. Y esto se divide, esta caída del hombre o esta espiral del hombre, pues tiene 3 etapas. Se nos habla de la esencia de la pecaminosidad del hombre. La esencia de la pecaminosidad del hombre, versículos 24 y 25, ¿verdad? Dice este pasaje: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y aquí viene la idolatría, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y luego viene a continuación esas 3 etapas. Primera etapa: por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. Esta palabra, hermanos, Dios los entregó, pues es una palabra legal. Es como cuando el juez entrega al reo al verdugo para que cumpla su sentencia. Viéndolo de una manera más coloquial, es como si Dios dijera: está bien, no me quieres tener en cuenta a mí, pues te voy a dejar a que hagas lo que tú quieres. Y Dios les entregó a dice aquí, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué es la palabra inmundicia, hermanos? La palabra inmundicia significa materia putrefacta, como haciendo alusión a lo que hay dentro de un sepulcro: carne en descomposición, gusanos, mal olor, pestilencia. A eso es a lo que Dios entregó al hombre. Como el ser humano no quiso tomar en cuenta a Dios, Dios lo entregó a la inmundicia. Se refiere principalmente a la inmoralidad sexual. Vean por favor 2 Corintios capítulo 12, versículo 21. 2 Corintios capítulo 12, versículo 21. Segunda a los Corintios 12, 21. Dice la palabra de Dios que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Esa inmundicia a la que Dios se refiere, pues se evidencia principalmente en la inmoralidad y en los desórdenes de índole sexual que vemos en nuestro mundo, en las aberraciones que vemos en nuestro mundo en materia de sexualidad. Vemos por favor otro pasaje, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19 al 23. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Veamos por favor Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos. Primera Tesalonicenses 4:7. Primera Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios deja muy en claro que la inmundicia, la putrefacción moral que vemos hoy en día se debe a que la humanidad no quiso tener en cuenta a Dios, por lo cual Dios le quitó los frenos morales y nos entregó a la inmundicia. Esa es la esencia de la pecaminosidad del hombre. Una pecaminosidad que se manifiesta por ser inmunda, apestosa, hedionda y que causa náusea ante los ojos de nuestro Dios. Pero también se expresa esta pecaminosidad humana. Versículos 26 al 27 de Romanos 1. Versículos 26 al 27. Dice nuevamente, por esto Dios los entregó. Nuevamente es Dios quien entrega a la humanidad. El juez entrega al reo para que sea condenado. El ser humano no quiso tener en cuenta a Dios, por eso primero Dios lo entregó a la humanidad a la inmundicia. Segundo, como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios también los entregó a pasiones vergonzosas. ¿A qué se refiere estas pasiones vergonzosas? Si la esencia de la pecaminosidad es la inmundicia, hablando de todo tipo de inmoralidad sexual, pues la expresión más grande de la pecaminosidad humana son las pasiones vergonzosas, haciendo referencia directamente a las conductas homosexuales. Vemos hoy en día, hermanos, la proliferación de la homosexualidad en nuestro mundo. Una persona decide decir que es cristiano en el ámbito político, en el ámbito de los negocios, en el ámbito del deporte, y todos le dicen, pues eso es algo para ti, guárdatelo, es privado. Pero cuando otra persona del mismo ambiente deportivo, artístico o de los negocios decide decir que es homosexual, recibe el aplauso de todos por su valor, por su deseo de ser honesto con los demás. Hermanos, ¿dónde estamos cayendo? Pues estamos cayendo en lo que el apóstol Pablo dijo: Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hoy en día, hermanos, la homosexualidad está tomando cada vez un mayor auge, cada vez más leyes se están promulgando para proteger y para fomentar la homosexualidad, los matrimonios entre homosexuales, la adopción de niños por parejas de homosexuales, el libertinaje entre los homosexuales, la vida desordenada, las pasiones desordenadas, cosas que no se veían hace algunos años, se están viviendo aún más y más y más. ¿Por qué? Porque Dios entregó a la humanidad a pasiones vergonzosas. Antes las personas tenían un hijo homosexual y se avergonzaban. Ahora están contentos de tener un hijo homosexual. No estoy diciendo que se deba abandonar a un hijo o a una persona en esta situación, pero también estoy diciendo que no debemos ser condescendientes con el pecado,
que debemos llamar a las cosas por su nombre. No, no es una enfermedad, no es una decisión, es un pecado. Y Dios lo deja muy claro en su palabra. Veamos por favor algunos pasajes, Levítico 18:22. Levítico 18:22. Dice la palabra de Dios, Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Es abominación. ¿Qué piensa Dios de la homosexualidad? Es abominación. Y la palabra de Dios es clara cuando dice que estas conductas homosexuales son la manifestación de que la humanidad ha decidido rechazar a Dios. Veamos otros pasajes, por favor. Primera los Corintios 6, 19 y 11 al 11. Primera los Corintios 6, 19 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Algunas personas cometemos algunos errores. Por ejemplo, marcar o estigmatizar a los homosexuales como personas sin posibilidad de redención o alejados de la redención. Esto no es así. En este pasaje se pone en el mismo paquete, manifestando como injusticias o injustos, personas que rompen la ley de Dios. Pone a los fornicarios, a los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, ni los maldicientes, los estafadores, y dice que nadie de estas personas heredará el reino de nuestro Dios. Pero el consuelo viene en el versículo 11, dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En la iglesia de Corinto había algunos que habían sido fornicarios, había algunos que habían sido afeminados, había algunos que habían sido ladrones, había algunos que se habían echado con varones, había algunos que habían sido estafadores, pero ya habían sido lavados, ya habían sido perdonados. ¿Qué podemos decir a esto? Pues que la homosexualidad, como cualquier otro pecado, puede ser lavado únicamente por la sangre de Cristo, y esa persona puede cambiar únicamente por la salvación que viene en Cristo Jesús, únicamente creyendo y obedeciendo al Evangelio. Esa persona puede ser cambiada, transformada, así como Dios ha transformado borrachos, drogadictos, mentirosos, ladrones. Dios también ha transformado homosexuales y puede seguirlos transformando. Dice este pasaje, hermanos, esto erais algunos de vosotros. Quiero que veamos ahí en Romanos, el capítulo 1, dice, versículo 26, pues aún sus propias mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Dice, aún sus propias mujeres. ¿Por qué usa esta frase el apóstol Pablo? Casi siempre quienes resisten más a ser atacadas en su moralidad, según lo ha demostrado la historia del hombre, son las mujeres. Los hombres estamos más dispuestos a caer en este tipo de tentaciones, en este tipo de lazos. Y el apóstol Pablo, para decir qué tan grave es la depravación del hombre, dice, aún sus mujeres, como si fuera algo de lo más extraño.
En días pasados estuve leyendo en el periódico acerca de una actriz en el cine norteamericano que decía, pues sí, yo he estado con mujeres, he estado con hombres y a quién le importa, es mi vida. Y para terminar con broche de oro dijo, si yo quiero estar con un hombre quiero estar con una mujer o quiero estar con un animal, es mi problema y de nadie más. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Pues aún sus mujeres dejaron, dejaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y dice, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué significa recibieron en sí mismos? Significa que en sus propios cuerpos, en sus propias vidas, recibieron la retribución por su pecado. Esto habla acerca de el gran índice de enfermedades de transmisión sexual entre los homosexuales, del gran índice del SIDA entre las personas homosexuales. ¿Y esto por qué? Pues por su propia inmundicia. En sí mismos, en su propia vida, han recibido el juicio de Dios. Pero hoy en día está de moda ser homosexual, está de moda ser lesbiana, y las personas que los jóvenes admiran, los atletas que los jóvenes admiran, están diciendo soy homosexual y no hay problema si quieres ser como yo. Pasemos al siguiente versículo. Versículo 28. La primera parte, pues, es la esencia del pecado del hombre. La segunda parte es la manifestación del pecado del hombre. Y aquí llegamos al alcance de la pecaminosidad del hombre. Versículos 28 al 32. Y como ellos, la humanidad, no aprobaron tener en cuenta a Dios nuevamente, Dios los entregó. Primero, Dios los entregó a la inmundicia. Segundo, los entregó a pasiones vergonzosas. Tercero, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Cuál es el alcance de esta pecaminosidad? Una mente reprobada. ¿Qué significa una mente reprobada? Pues una mente que no pasa la prueba. Por ejemplo, los metales que necesitan ser usados por su alto grado de contaminación con otros metales o minerales que no son útiles, se desechan, son reprobados. Eso es la palabra que se usa para reprobado, que no pasa las pruebas. Veamos por favor Jeremías capítulo 6, versículo 30. Jeremías capítulo 6, versículo 30. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Así como un artesano, un orfebre, no puede usar los metales por su contaminación, por su impureza, pues dice Dios, así como se desecha la plata, así Dios va a desechar a los pecadores. Y así dice este pasaje, Dios los entregó ¿a qué? A una mente inservible, a una mente reprobada, a una mente que no pasa la prueba de Dios. Y veamos qué dice, hermanos, dice pues habiendo entendido, versículo 28,
29, perdón, estando atestados de toda injusticia, fornicación, avaricia, maldad, llenos de envidia y todas estas cosas, hermanos, pues este pasaje nos dice claramente que ellos fueron reprobados. ¿Por qué? Pues porque aunque habían entendido las cosas, es decir, ellos sabían, dice el versículo 32, sabían lo que estaba pasando, habían entendido el juicio de Dios. Es decir, esta depravación del hombre no es por ignorancia, no es porque no supieran, es una rebelión flagrante contra las leyes de nuestro Dios. Dice, estando atestados, llenos, rebosantes de pecado. Y a continuación vemos qué tan llenos y de qué estamos llenos los seres humanos. Dice, estando atestados de toda injusticia. Ya hemos hablado de la palabra injusticia. ¿Qué es injusticia? Pues es romper los mandamientos de Dios, especialmente en los que tratan de nuestra relación con las demás personas, es decir, un egoísmo centrado en mí mismo sin que me importen los demás. Dice los mandamientos, no robes, no mates, también dice honra a tu padre, a tu madre. Pues a una persona injusta eso no le importa. No le importa codiciar, no le importa mentir, no le importa robar. ¿Por qué? Porque Dios lo ha entregado a una mente reprobada. Una persona, dice, está atestada de injusticia. La humanidad está llena, rebosando de injusticia. Fornicación, impureza sexual. En el idioma griego, fornicación es la traducción de la palabra porneia, que significa toda clase de inmoralidad sexual. Y luego dice perversidad. Vean por favor conmigo ahí el versículo 29, injusticia, fornicación y luego perversidad. ¿Qué significa perversidad? Perversidad significa la malicia, la maldad, la hostilidad, estar pensando y maquinando cosas malas, el planear cosas malas, el buscar la maldad, el buscar la malicia, el estar pensando en lo malo. Los seres humanos en nuestra naturaleza pecaminosa somos injustos, somos fornicarios, somos perversos. Dice avaricia. ¿Qué significa la avaricia? Pues significa pretender tener más. Es la voracidad que vemos en los mercados, es la voracidad que vemos en los negocios, ganar con las pérdidas de los demás. No nos importa cuánto sufre el otro, no nos importa cuánto pierde el otro. Si su pérdida es mi ganancia, eso no me importa, eso se llama avaricia. Vemos cómo son las relaciones comerciales entre los países, entre las naciones, cómo son las relaciones comerciales entre los individuos, cómo son las relaciones comerciales entre los negocios. Estamos llenos de avaricia. ¿Por qué? Porque solamente pretendemos tener más. Y las personas preguntamos, yo quisiera tener solamente un poco más. Y cuando tenemos ese poco más, decimos un poco más. Y cuando tenemos ese poco más, decimos otro poco más. A una de las personas más ricas del mundo se le preguntó, después de que dijo cuánto era su riqueza, y le dijeron, ¿cuánto más dinero necesitas? Y él dijo, solamente un poquito más. Más dinero del que pueden gastar en toda su vida, pero quieren más. Y tristemente, hermanos, esto no solamente se manifiesta en las personas adineradas, en las personas con mucho dinero que tienen negocios, eso se manifiesta también en los trabajadores, eso se manifiesta también en los empleados, eso se manifiesta en los que trabajan por su cuenta, que siempre pretendemos tener más. Voracidad, hacer trampas en los negocios, ser fraudulentos, eso es la avaricia. Y luego dice avaricia, después dice maldad. ¿Qué es la maldad? Pues simple y sencillamente tener malas intenciones.
Ya las personas no podemos confiar en nadie, no podemos confiar en que las personas tengan buenas intenciones. ¿Por qué? Porque la mente está reprobada, la mente de la humanidad está reprobada y está llena, está atestada de maldad. Enseguida dice, llenos de envidia. ¿Qué significa llenos de envidia, hermanos? Esta palabra significa odio hacia los que están sobre nosotros. A los que están sobre nosotros en un trabajo, ese odio hacia mis superiores, ese odio hacia la persona que gana más que yo, ese odio hacia la persona que es más atlética que yo, ese odio hacia la persona que tiene más éxito que yo, ese odio hacia la persona que es mi jefe, que es mi superior, eso se llama lleno de envidia. Odio hacia aquellas personas que son lo que yo no soy. Odio hacia aquellas personas que tienen lo que yo no tengo. Eso se llama lleno de envidia. Qué triste es ver a cristianos envidiosos, anhelando y deseando los dones espirituales que otros cristianos tienen. Qué triste es ver a predicadores, a pastores y misioneros envidiando los ministerios que otros tienen. ¿Quieres la bendición de Dios sobre tu vida? Pues la mano del diligente es prosperada. Homicidios, pues no tenemos mucho que decir aquí. Todos conocemos la palabra homicidio. Todos sabemos lo que significa matar a otro. Pero también conocemos lo que el Señor Jesucristo dijo, que cualquiera que ofende a su hermano llamándolo necio, llamándolo idiota, es una persona que ha cometido un homicidio hacia su hermano. El Señor Jesucristo fue más allá de la simple ley, de la simple letra de la ley, y fue hacia el mismo espíritu de la ley. Contiendas, peleando, teniendo pleitos. ¿Cuánto tiempo conocemos de paz en nuestro mundo, hermanos? En el momento hay guerras en muchos lugares de nuestro mundo. Hay guerrillas en muchos lugares de nuestro mundo. En las manifestaciones que se hacen aquí en nuestro país, especialmente hace unos días acaba de pasar en una manifestación por el día 2 de octubre, que pues van unas personas manifestándose, recordando a los muertos de aquel año 1968, y se infiltran otras personas, empiezan a agredir, cuando iba una marcha pacífica, empiezan a agredir, golpean a un policía, lo dejan en estado de coma, y todo, ¿por qué? Porque la humanidad está llena de contiendas. No conocen camino de paz, diría el apóstol Pablo más tarde en el capítulo 3. Engaños. En griego la palabra significa cebo para pescar, la carnada. Y pues así es el mundo de los negocios, hermanos. Así es el mundo de la publicidad. Todo se manifiesta por medio de engaños. Y qué triste que no solamente las grandes compañías hacen publicidad engañosa. Muchas veces nosotros también somos engañosos, engañamos, tendemos trampas, ponemos cebos para que las demás personas nos crean. Vivimos vidas en las que tratamos de manipular a las personas, fingimos pobreza o fingimos debilidad para obtener lo que queremos sin esforzarnos. Eso es engaño. Malignidades. Tomar todo con mal sentido. Personas que a lo bueno le llaman malo. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues hemos visto que hoy en día los valores, los principios, las conductas que hace unos años eran virtudes, hoy en día son defectos. A la persona honesta le dicen tonto. A la persona justa le dicen necio. A la persona trabajadora
lo tildan de tonto. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de malignidades. Murmuradores. Una traducción de la Biblia dice los que calumnian en secreto. Y es de notar, hermanos, que la palabra griega para escribir murmuradores es una palabra onomatopéyica que alude al silbido de una serpiente. Esa palabra suena como con silbidos y está aludiendo al silbido de una serpiente. Esas personas que calumnian en secreto, esas personas que no tienen el valor para decir las cosas de frente, esas personas que tienen la lengua doble, la lengua partida en dos, por un lado te dan una palabra de amor, una palabra de bienvenida, y por el otro lado te apuñalan. Esos son los murmuradores. Detractores. ¿Qué significa detractores? Un detractor es una persona que calumnia en público, que le gusta andar hablando de las demás personas, que le gusta confrontar a las demás personas. Y una cosa, hermanos, es confrontar con la verdad, y otra cosa es llegar a ser desvergonzado y empezar a hablar de los demás a gritos, empezar a ofender públicamente a los demás. Aborrecedores de Dios, impíos, con odio hacia Dios, con odio hacia su verdad. Nunca, nunca como hoy en día, hermanos, Dios y su verdad habían sido tan aborrecidos y tan odiados. Hoy en día los principios bíblicos son odiados. Hoy en día las palabras que hablan de Dios quieren ser quitadas de los juramentos a las banderas, quieren ser quitadas de las constituciones, quieren ser quitadas. El nombre de Dios quiere ser quitado de todos los edificios públicos. El nombre de Dios quiere ser borrado. ¿Por qué? Porque la humanidad está manifestando odio hacia Dios. Porque la humanidad está manifestando un odio hacia Dios, hacia su palabra. Injuriosos, personas que se complacen en insultar a los demás. Y solamente lo hacen porque muchas veces anhelan ser como esas personas, pero son injuriosos. Les gusta insultar a las demás personas. Soberbios, personas llenas de orgullo. Altivos, lo contrario a manso y humilde. El Señor Jesucristo dijo: y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Y qué significa esto, hermanos? Pues lo contrario de manso, lo contrario de humilde es altivo. Personas que siempre miran a las personas hacia abajo, personas que sin importar el nivel económico, cultural, intelectual o físico, esas personas se complacen en humillar a los demás, se complacen en injuriar a los demás, se complacen en estar por encima de los demás, miran a los demás hacia abajo. Es lo contrario de humilde, es lo contrario de manso. Inventores de males. ¿Qué significa esta frase, hermanos? Pues cada vez están inventando nuevas perversidades. Se están inventando nuevas maneras de deshonrar a Dios, nuevas maneras de humillar a las personas, nuevas maneras de burlarse de los demás. Inventores de males. Desobedientes a los padres. Hermanos, es triste ver el estado de muchos jóvenes hoy en día, de muchos niños, en los cuales la autoridad de los padres ya no pesa nada. Es triste, hermanos, ver a un niño de 2 años haciendo que su padre de más de 1,70 m de estatura y con más de 80 kilos de peso haga su voluntad. Solamente tirándose al piso en un supermercado para que le compren lo que él quiere, haciendo su berrinche en la casa porque no lo dejan ver los programas que él quiere, y acaba haciendo su voluntad. ¿Por qué? Pues porque la depravación del hombre ha llegado hasta ser desobedientes a los padres. Cuando la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
que Jehová tu Dios te da. Hoy vemos que la mayoría de las veces vemos deshonra hacia los padres, vemos deshonra de los hijos hacia los padres, vemos a los hijos humillando a los padres, vemos a los hijos avergonzando a los padres, vemos a los hijos poniéndose por encima de la autoridad de sus padres. Esto no va a quedar sin pago, hermanos, esto no va a quedar sin consecuencia. Y hermanos, la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Padre de familia, no dejes que tu hijo te deshonre, no dejes que tu hijo te levante la voz, no dejes que tu hijo esté bajo la ira de Dios. Muchos padres somos culpables de permitir que nuestros hijos nos deshonren, de permitir que nuestros hijos sean desobedientes con nosotros. Gracias a Dios por esos padres que no tienen miedo de disciplinar a sus hijos. Gracias a Dios por esos padres que saben que ellos están aquí como representantes de Dios para sus hijos. Gracias a Dios por esos padres de familia que asumen su responsabilidad de ejercer disciplina bíblica, espiritual en sus hijos. Necios, personas sin entendimiento moral o espiritual, desleales, personas que prometen sin tener la intención de cumplir. Esas personas que obtienen ganancias de los demás en base a promesas, diciéndole, te voy a dar esto, te voy a cumplir aquello, te voy a dar esto otro, cuando ellos mismos saben que no tienen la intención de cumplir. Esas son personas desleales, sin afecto natural. ¿Cuántas veces vemos en las noticias, hermanos, hijos golpeando a su madre, hijos matando a sus padres, nietos abusando de sus abuelos, sin afecto natural, con un corazón duro, con un corazón endurecido, implacables, sin dar tregua, que no quieren que se acabe la pelea? Y volvemos a ver la situación de nuestro planeta, la situación de nuestro mundo, lleno de personas implacables, de personas que no quieren dar tregua, de personas que no quieren que se acaben los pleitos, que se acaben las peleas. Y qué triste cuando personas se siguen haciendo ricas, naciones siguen haciendo funcionar su economía en base a los pleitos, en base a las guerras, en base a su industria del armamento. ¿Por qué? Porque somos implacables, sin misericordia, sin compasión por los semejantes. ¿Quién es el mayor depredador del mismo hombre? ¿Quién es el lobo del hombre? El mismo hombre. No nos duele la situación de las demás personas, no nos duele dañar a los demás, no nos duele pasar por encima de los demás, no nos duele el dolor de los demás. Una dolorosa conclusión, hermanos, la vemos en el versículo 32. En el versículo 32 dice la palabra de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Dice, habiendo entendido. La humanidad no está en oscuridad, hermanos. La humanidad no está sin conocimiento. La humanidad ha entendido que el juicio de Dios viene. Tienen entendido, tienen el conocimiento de que sus acciones merecen la ira divina, pero aún así siguen viviendo en la ira divina. Por eso es necesario predicar el evangelio de la gracia de Dios. Por eso es necesario ir hasta lo último de la tierra con el evangelio de la gracia de nuestro Dios. Por eso es necesario ir a predicar a todo el mundo que la única manera de escapar de la ira de Dios es el evangelio de Jesucristo. Que la única manera de que Dios ya no deje su ira sobre ti es aceptando, recibiendo esa gracia que Dios te da, es recibiendo ese regalo de vida eterna, es obedeciendo al evangelio de la salvación.
¿Por qué? Porque las personas han entendido que sus acciones merecen juicio, pero aún así persisten en hacerlo, aún así siguen haciéndolo, persisten en su conducta. Dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen. La humanidad sigue haciendo las maldades. Vamos a estar viendo cosas peores. Vamos a estar viendo inmundicias peores. Vamos a estar viendo pasiones vergonzosas peores. Vamos a estar viendo mentes reprobadas peores. ¿Por qué? Porque este mundo va de mal en peor. La depravación del hombre sigue adelante. Y a menos que tú y yo prediquemos el evangelio, la ira de Dios está sobre esas personas. A menos que esas personas lleguen a la salvación por medio de la locura de la predicación, tú y yo no estaremos haciendo nada. Yo creo firmemente, hermanos, en la soberanía de Dios. Creo firmemente en la elección de Dios, pero también creo firmemente que así como Dios ha determinado muchas cosas en su soberanía, también en su soberanía ha determinado que las personas han de ser salvas por la predicación. Y tú y yo tenemos que ir y predicar. Tú y yo tenemos que ir a ser discípulos a todas las naciones. Tú y yo tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo, porque es la única opción. La justicia de Dios se revela desde el cielo para dar salvación, mientras que la ira de Dios se revela desde el cielo también contra todos los que hacen impiedad e injusticia. Pero no solamente la humanidad persiste en su conducta, también se complacen con los que lo hacen. Buscan el compañerismo de maldad con los malhechores. Buscan hacer lo malo. Buscan seguir y persistir en su conducta. La dolorosa conclusión de este capítulo, hermanos, de esta parte, es que la humanidad ha entendido que merece un juicio, pero no le importa. Persisten en su conducta. Y no solamente persisten en su conducta, sino que se complacen con los que lo hacen. Hermano, tú y yo no tenemos nada que ver con la inmundicia. Tú y yo no tenemos nada que ver con la impiedad y la injusticia. Por el contrario, no debemos participar en las obras infructuosas de la carne, antes bien debemos reprenderlas. Que la gente se dé cuenta cuál es nuestra posición en asuntos morales, que la gente se dé cuenta cuál es nuestra posición en asuntos espirituales. Basta ya de estar con ambigüedades, basta ya de estar con mediocridades. Hay que llamar a las cosas por su nombre. La conducta del hombre es una conducta pecaminosa y Dios, la respuesta de Dios solamente es ir hacia el pecado, ir hacia los desobedientes. Pero Él también ha manifestado algo. Dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La respuesta de Dios hacia el pecado es ira. Pero Él ha provisto una salida. El evangelio de Dios. El evangelio de la gracia. ¿Vamos a dejar las cosas como están? ¿Vamos a seguir sin poner clara nuestra postura? ¿Vamos a seguir sin predicar el evangelio? Pues la decisión es nuestra, hermanos. Próxima semana, si Dios lo permite, comenzamos con el capítulo 2. Este tema fue la condenación, la necesidad de la justicia de Dios. Su primera parte dice, los gentiles injustos. La próxima semana, si Dios lo permite, los judíos injustos. Les recuerdo, hermanos, que para cualquier duda o pregunta pueden comunicarse conmigo a mi correo electrónico genarojoya@hotmail.com,
genarojoya@gmail.com, o me puedes buscar en Facebook como Genaro Acosta, y estaré gustoso de poder ayudarte con cualquier duda. Y si no sé la respuesta, te aseguro que la buscaré, y si tienes alguna duda de cómo seguir el currículo de estos estudios, puedes ponerte en contacto con el propietario de este canal, el doctor Ricky Williams, director del Instituto Bíblico Asociacional. Que Dios les bendiga y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Que Dios los bendiga.